Gilberto Martínez Solares, el cineasta y la exposición. ¿Quién es Gilberto Martínez Solares? Se trata de un director y fotógrafo mexicano que trabajó desde los inicios de la industria en el país y a lo largo de 75 años. Es, por decirlo de alguna forma, corresponsable de las películas más importantes en la filmografía del actor Germán Valdés Tintán, con quien filmó Calabacitas Tiernas en 1948, El Rey del Barrio en 1949, La Marca del Zorrillo en 1950 y El Bello Durmiente en 1952. Eso, según los expertos, lo convierte en uno de los directores de comedia más importantes en la historia del cine mexicano y, sin duda, uno de los pilares de la industria que hoy disfruta de lo logrado en esos años. Este año, en el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se presenta la exposición El ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, dedicada al trabajo de Don Gilberto, una muestra del legado que hace al cine mexicano y, por supuesto, de su talento y del de la gente que lo rodeó y que trabajó con él. Un homenaje en toda forma. Dos de los grandes responsables de esta exposición, el crítico de cine e investigador Hugo Lara y Elisa Lozano, investigadora del cine mexicano e historiadora, vienen a platicar con nosotros sobre las razones, los alcances y las metas de esta exposición, aunque claro, uno que otro secreto del montaje de la misma también saldrá a la luz. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Perfecto, ahora sí estamos listos y listas. Me da mucho gusto. Voy a hacer la misma introducción que hizo Roberto Fiesco en un programa en TV UNAM en el que entrevistó a Elisa Lozano, una de las invitadas de este podcast. Lo dijo muy claramente, todos los programas son especiales, pero este programa es especial entre los especiales. No solo porque está Elisa, sino porque está Hugo Lara, que además de amigo mío y de colaborador eventual de Cine Garage, ha vivido un terremoto conmigo en la cabina una vez que grabábamos un podcast. Bienvenidos, de verdad, Elisa, mil gracias. Hugo, ya te recuperaste del susto, bienvenidos de regreso. Muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí. Gracias, Hugo. Yo todavía sigo asustado, pero... Todavía está asustado, de hecho no ha vuelto al estudio. Pero muy contento de estar al aire otra vez contigo, Eric, con todo Cine Garage y aquí con Elisa, nuestra querida Elisa. Nuestra querida Elisa, a la cual ya presenté en la introducción, largo currículum de ustedes dos, y vamos a hablar de la exposición El ingenio fotofílmico de Gilberto Martínez Solares, 70 años de creación, que se presenta en el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que creo que merece la atención de mucha gente que le interesa el cine y gente que no, por muchas razones. Y para tratar de exponer esas razones, pues yo creo que podríamos comenzar por la pregunta obvia, que a lo mejor nos va a llevar a otras menos obvias y más interesantes. Elisa, Hugo, ustedes lo que hacen son investigaciones que normalmente quedan plasmadas en libros, ¿no? Que quedan guardadas, almacenadas a la disposición de mucha gente en libros. La finalidad de muchas de sus investigaciones, si no es que de todas, va enfocada a los libros. ¿Por qué en esta ocasión se deriva todo a una exposición? O puesto en otras palabras, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo salió la idea de esta exposición? ¿Y quiénes trabajan en ella? Pues precisamente nació a raíz de que queríamos hacer un libro que no pudimos publicar por muy distintas circunstancias. Y bueno, fue un libro en el que yo había invitado a colaborar, por supuesto, a Hugo Lara, a Rosario Vidal, a Eduardo de la Vega, a Xóchitl Fernández, a Roberto Fiesco, a Héctor Orozco y a Rafael Aviña. Entonces, bueno, cada uno hacía un tema y más o menos por décadas. Y bueno, finalmente se quedó parado con toda la investigación, con los textos, la investigación iconográfica. Entonces, en 2019 planteé hacer una exposición a Enoc de Santiago del Estanquillo y pues les gustó mucho el proyecto y entonces empezamos a trabajarlo ya como exposición, llevando estos textos ahora sí que a muro, pero es la misma estructura, eran 15 textos y son 15 núcleos temáticos en la exposición. De ahí nació. Entonces,
si uno va es como caminar el libro en lugar de tenerlo en las manos. Exactamente, algo así. Y es el mismo grupo de investigadores, entonces simplemente los trasladaron de lo que ya había preparado para editorial, lo trasladaron a los muros del museo. Eso es lo que pasó en realidad. Exactamente. Claro, con una síntesis, ¿no? Que el capítulo se sintetiza en la cédula introductoria de cada núcleo. Entonces también, bueno, fue un ejercicio muy interesante, pero básicamente con los materiales que ya teníamos y con la esencia que ya teníamos. Ok, pues bueno, seguiremos con las preguntas obvias, Hugo. ¿Por qué Gilberto Martínez Solares? O sea, a mí me platican, hay una exposición con el trabajo de don Gilberto, y me suena completamente natural, ¿no? Por muchísimas razones, no solo porque he visto, creo que prácticamente el 80% de sus películas, incluidas las muy malas, pero he disfrutado enormemente desde la infancia las mejores. O sea, a mí que me digan, hay una exposición de don Gilberto, me suena tremendamente natural, ¿no? Entonces platíquenme, Elisa, Hugo, ¿por qué de él? O sea, ¿de dónde viene esta investigación que iba a ser libro y ahora esta exposición? ¿Y por qué en este momento, si es que se cruzan alguna vez algunas líneas extra que no estaban contempladas en un principio, que ahora nos permiten disfrutar doblemente la exposición? Bueno, ¿Quieres contestar tú? Sí, si quieres contesto. El proyecto pues lo concibe Elisa y ella es la que nos invita a participar a todo este grupo. Y nosotros pues con mucho entusiasmo pues nos sumamos. Y bueno, Eric, pues tú y yo hemos tenido programas que hemos platicado pues de Gilberto Martínez Solares y de Tintán, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo que es un cineasta que para nosotros naturalmente tendría que haber sido motivo de una exposición como es ahora, de ese tamaño, de esa dimensión. Claro. Y darse cuenta que no hubiera ocurrido antes es como llenar un hueco, como hay muchos todavía en el cine mexicano, porque claro, yo le decía a Elisa que pues esta exposición que ella había curado está tremenda y que creo que no se han visto en México exposiciones así de cineastas mexicanos, salvo Luis Buñuel, que bueno, se cuece aparte, es una figura internacional con todo merecimiento, pero cineastas como don Gilberto, como el Indio Fernández o Roberto Gabaldón o Julio Bracho, hay muchos, ¿no? Creo que no se había hecho nada así en México y esto es impresionante. Claro, porque luego, especialmente en una labor de equipo como lo es el cine, hay unas figuras que acaban absorbiendo a otras, ¿no? Cuando se habla de Gilberto Martínez Solares, normalmente se hace cuando en el centro está Tintán, por ejemplo, ¿no? Y hablar del director y hablar de la mancuerna y hablar de lo que hicieron ellos, las coreografías que montaban para el personaje de Tintán, que se iba a mover de esta forma o de aquella otra, se habla como de manera periférica de él. Y creo que parte del trabajo de los investigadores, en este caso ustedes dos, y creo que muy en particular el tuyo, Elisa, es poner el foco en el otro lado, ¿no? Decir, oigan, sí, eso es cierto, pero entonces ahora vamos a concentrarnos en esto otro, ¿no? Gilberto Martínez Solares también era director, era fotógrafo, y es muy interesante e importante revisar su carrera con él en el centro, ¿no, Elisa? Esa es un poco también la labor que has hecho a lo largo de tu larguísima investigación del cine mexicano. Sí, exacto. Es que es una paradoja que efectivamente en la historiografía, en los libros de cine, siempre se pondera que las mejores películas de Tintán son, no sé, Calabacitas Tiernas, El Revoltoso, El Rey del Barrio. Y sí, las mejores son las que filmó con Martínez Solares, pero no hay un libro de Martínez Solares. Es muy extraño, la verdad. Es una cosa rarísima, ¿no? Que haya bueno, de Gabaldón hay 4 libros, del Indio Fernández, de Martínez Solares no hay uno solo. Y además, bueno, también, claro, ya por cuestiones y de formación profesional, pues para mí me fascinaba la figura de Martínez Solares como fotógrafo de estudio. De hecho, yo empecé a explorar la obra de Martínez Solares mucho porque me intrigaba él como fotógrafo.
Claro, yo también había visto todas las películas de Tintán Claro. y las de los años 60 que me encantan, pero mi curiosidad principal nació de ahí y cuando me puse a investigar, oh sorpresa, no había nada. O sea, no había un solo libro de él específicamente. Ujú. Y entonces de ahí empezamos a intentar hacer este proyecto y bueno, son tan lindos mis colegas tan brillantes y tan buenos compañeros que todos se sumaron porque además a todos les encantaban las películas de Tintán, todos crecimos con ese cine, ¿no? Entonces se sumaron, la verdad, Claro. muy entusiastas. Eso hace más inexplicable que no existiera un libro antes, ¿no? Que a todo mundo nos gusta Gilberto Martínez Solares. Incluso la gente que no sabe quién es Gilberto Martínez Solares le Sí, gustan, sí. ¿no? Y le gusta su trabajo. ¿Quién es don Gilberto, Hugo? Así como para ponerlo en seco y decir, a ver, chamacos, este es don Gilberto Martínez Solares. Pues yo creo que Gilberto Martínez Solares representa la historia del cine mexicano, la retrata perfectamente del siglo XX, ¿no? Y me refiero a 7 décadas de trabajo, o sea, prácticamente desde los últimos años del cine mudo hasta los años 90, ¿no? O sea, cruza todas esas décadas y retrata el cine mexicano en sus crestas y en sus caídas, ¿no? Y creo que en ese sentido es impresionante pensar que este cineasta ha hecho tanta variedad de películas, cruzando tanto tiempo y también cruzando todos los géneros, ¿no? Porque pues, sí, Claro. está Tintán, pero están varios comediantes importantes de la época de oro, películas de esa época. Están otros comediantes que vendrán y serán importantes después. Bueno, Capulina. Como la India María, ¿no? La India María. Con la India María, ¿no? Sí. Y tiene, pues también es un cineasta que, digamos, apadrinó a la India María para que ella dirigiera. Creo que la figura de la India María es también algo que se rescata en esta exposición, ¿no? Porque es un personaje muy interesante, ¿no? No solo ella, claro, sino Marilena Velasco, la actriz, directora, guionista que crea este personaje, ¿no? Y pues es notabilísimo porque además de ser muy taquillera, pues asume todos estos roles detrás de la cámara que son tremendos, ¿no? Para, digamos, lo que existía en el cine mexicano de entonces, una mujer multifacética, ¿no? Y claro, es como, o sea, sí, don Gilberto es como nuestro Ziggy Stardust, ¿no? Con él llegas al punto más alto y al mismo tiempo te puede llevar al punto más bajo, simplemente siguiendo su carrera, como dices, ¿no? Si tú eres capaz de identificar las etapas de don Gilberto, vas a ver la evolución misma del cine mexicano en todo el siglo XX, desde sus grandes glorias hasta esos valles tremendos del cine de finales de los 80, en donde él seguía filmando, ¿no? Creo que eso es parte del interés de la figura, ¿no, Elisa? Exacto, eso es lo que lo hace fascinante, que él, te digo, va de la fotografía de estudio con un estilo que nadie usaba en el retrato en México, un estilo pues más tipo George Hurrell y los fotógrafos de Hollywood, muy sobrio, muy exquisito, un manejo de la iluminación increíble. Toda esta primera etapa casi preindustrial de nuestro cine, donde hace algunas comedias que si tú ves las reseñas de sus primeras películas, ¿no? El señor alcalde ya tiene buenos comentarios. Toda la etapa de esplendor y efervescencia con grandes valores de producción de la época de oro, estas películas con Mapi Cortés, con Arturo de Córdoba, donde se rodea además de su compañero Gabriel Figueroa, de Alex Phillips, de los mejores escenógrafos, de Fontanals, de Jorge Fernández, los mejores coreógrafos, los mejores vestuaristas, toda la etapa esplendorosa de Tintán, toda la etapa de los años 60, que también es muy variopinta, porque él siempre hace comedia, pero hace ranchera, hace terror y hace luchas. Los años 60 me fascinan, los 70, con estas figuras populares como doña María Elena Velasco, la India María o Juan Gabriel, hasta las sexicomedias. Entonces también eso es lo que hace muy rico como espectador y como investigador, ¿no? Ir entendiendo al personaje. También muy sorprendente cómo él escribía casi todos sus guiones, esta capacidad de adaptación,
y además todas las estéticas que va explorando, además de los géneros, pues cada peli, cada década tiene una estética, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan las psicodélicas, porque es, pues sí, el agogó y el yeye, y tú puedes tener un catálogo perfecto de la moda de esa década con esa película, con los grandes éxitos, porque además también siempre era muy cuidadoso en la música. Y por ejemplo, ahí está llena de los primeros éxitos de Armando Manzanero y cosas así. También puedes ver como un poco la historia musical. Entonces eso es lo que hace muy, muy rico. Y bueno, y de la cinefotografía, pues ya después hablamos. Eso requiere todo un programa, ¿no? Y no, pues el día que tú quieras, yo estoy feliz. Así aquí tengo tiempo. Yo estoy feliz. Aquí hay tiempo, ¿no? Lo que tenemos aquí en estos podcasts es justo eso, tiempo. Siendo un personaje de alguna forma tan inabarcable como lo dices, podríamos irnos desde la fotografía de estudio y hacer solamente un estudio, un libro, probablemente una exposición. No conozco el tamaño del material que existe de su trabajo, y quedarnos ahí, pero como dices, podemos entrar a la etapa de guionismo, podemos ver como director a quién dirigió y con quién se cruzó, cómo está elaborada. Ya me dijeron, son 15 ejes la exposición, pero ¿cómo la vamos a explorar? ¿Cómo nos la organizaron para tratar de abrazar a un personaje tan inabarcable? Pues mira, tengo que afortunadamente, como conté con la colaboración de estos queridos amigos y notables, porque de verdad todos muy notables investigadores, porque sí era muy, muy, muy extenso, o sea, en años y en películas. Entonces, bueno, el primer núcleo, que es el que hizo Rosario Vidal, te da una, así a ojo de pájaro, quién era el personaje, te presenta al personaje, te habla cuándo nació, quiénes eran sus familiares, cómo se inició en el cine, la producción. Después otro núcleo que corre a mi cargo, obviamente, porque es el de él como fotógrafo, que es de mis partes. Ahí empezó todo, ya lo es el origen, pero además es lo que menos se conoce. Damos un panorama de su fotografía de estudio desde 1930 hasta 42, porque él, aunque ya está como director, sigue haciendo fotografías, por ejemplo, de las actrices de la compañía Clasa. Él tiene un registro muy importante de las figuras de la danza contemporánea, de actores y actrices, que es muy interesante. Y en ese núcleo 2 está también donde circulaban esas imágenes, quién consumía las imágenes, cuál era la finalidad de las mismas y cómo circulaban. Entonces tenemos revista de revistas, el filmográfico, las cosas que hace de publicidad, también tenemos las revistas originales, además de otras cosas que ahorita te contaremos. El núcleo 3, muy interesante, que es el de Eduardo de la Vega, que son las fuentes literarias en la obra de Martínez Solares, ¿no? Todas estas grandes novelas de la literatura universal adaptadas a la pantalla. Después el núcleo 4, que es muy bonito, muy alegre, que es todas las películas musicales de Mapi Cortés, que fueron sus primeros éxitos en taquilla. Deliciosas estas comedias con también estos cuadros de baile increíbles. Después hay otro núcleo, que es el de nuestro querido Roberto Fiesco, que está dedicado a la comedia urbana fina como su última aventura. Tiene un peso importante. Después Héctor Orozco hizo uno muy lindo que le puso Cuando la risa es rosa, las divas en el cine de Martínez Solares, que son estas películas, estas comedias también que hace, bueno, comedias y dramas, ¿no? Que hace con Ninón Sevilla, con Rosita Quintana, con Lilia Prado, con Ana Berta Lepe. Después nuestro querido Rafa Viña, pues obviamente el núcleo de Tintán, en el que pues él tiene un libro sobre eso, es el núcleo más amplio. Después otro núcleo que hice yo, que también son los otros cómicos. Y la segunda parte de la exposición es el cine de luchadores, que también ahí está Héctor Orozco, con estas películas de Santo, Blue Demon y Los Monstruos. El núcleo 9, que es el mío, obviamente, pues por razones obvias y por obsesiones, que le puse hippie New Year. Muy bien. Entonces están las psicodélicas, el misterio de los hongos alucinantes, y bueno, y también comedias con Angélica María y Pati Conde. Y hay otro núcleo también ahí de Chanok, que también lo hizo Héctor Orozco, muy interesante, que también vemos la capacidad de don Gilberto, que lo mismo adaptaba a Tolstoy que la historieta de Chanok, que también es fascinante. Claro.
un núcleo también sobre Satánico Pandemonium, que hizo Rafa Viña, y ya después entramos a los núcleos de mi querido Hugo Lara, que se hizo cargo de La India María, las sexicomedias, y hay otro núcleo pequeñito sobre Juan Gabriel, y acabamos con Los Últimos Años, un comentario muy lindo de Fernando González Gortázar, que lo conoció mucho, es un texto muy entrañable. Muy bien, pues suena realmente nutrida y suena realmente interesante, repito, incluso para la gente que no conoce todas las películas de Don Gilberto. Si ustedes quieren sumarse al perfil Patreon de Cine Garage, a la comunidad Cine Garage y disfrutar de todos los beneficios y las recompensas que semana con semana vamos entregando, lo único que tienen que hacer es ir a www.patreon.com/Cine Garage y elegir ahí el nivel de aportación que quieren hacer a este proyecto, convertirse en productores, asociados de estos podcasts y obtener además una serie larga de recompensas que han ido creciendo con el tiempo. Y ya está, solo hacer clic, dar su aportación y con eso tenemos para seguir generando conversación alrededor del cine. En esta ocasión nos toca darle las gracias a mucha nueva gente que ha llegado, a otros que permanecen y a quienes les agradecemos con todo el corazón. Comenzamos con Leticia Huijara, mil gracias Leticia, Giselle Marríquez García, Alejandro Herrera, Diego y Manuel Valenzuela Franco, Mandira Semjase, Alma Macé, Melisa Castañeda, Ulises Cabanillas, Óscar González Ramella, Bruno Santamaría Hermano, Valeria Valladares, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, Fito Valdés, Sergio Lavarrieta, que empezó con los primeros, y Ricardo Ortega. Millones de gracias a todos y a todas ellas. Repito, con su aportación, con su apoyo, este proyecto crece, vamos alargando los planes, vamos alcanzando a más gente. Súmense, www.patreon.com/Cine Garage. Gracias. Que también yo creo que habla muy bien, Hugo, pero te hago la pregunta a ti porque pues, medio revisamos esas sexicomedias al mismo tiempo. Medio, lo digo por no decir, nos metimos de lleno a esas sexicomedias. Pero lo decía yo hace rato, revisar su carrera es revisar la evolución del cine mexicano, sus altas y sus bajas, que todos los cines la tienen. Que también habla de un director y que también habla de Gilberto Martínez Solares, haberle entrado a todo, ¿no? Haberle entrado a todo tipo de proyectos o que se le hubieran ocurrido además todo tipo de ideas para contarlas a través de las películas. Pues mira, independientemente de los resultados, de la calidad, de lo que quieras, sí, sin duda que habla bien, ¿no? O sea, y con coherencia de un cineasta que era un cineasta, un director de la industria dedicado al entretenimiento clásico, o sea, como se entendía el cine antes, digamos, de que surgiera la teoría de los directores autores, ¿no? O sea, todos esos directores que se hicieron antes de los años 50, pues concebían el cine como entretenimiento y trabajaban en función de lo que la industria y el público pedían, ¿no? Hitchcock es un ejemplo, ¿no? Como para empezar a equilibrar a Don Gilberto. Exactamente. ¿No? Ahí, yo creo que ahí anda, ¿no? Sin duda, o sea, sí, había todos los directores que están antes de los años 50, ¿no? Incluyendo John Ford, Hawks, o sea, muchos, todos eran Billy Wilder, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Grandes cineastas, ¿no? Veían el cine como eso, ¿no? Como un entretenimiento para el público, ¿no? Y eso no estaba peleado ni con la calidad ni con las ideas originales, nada, ¿no? O sea, estaba de la mano, iba de la mano. Eran directores de la industria, ¿no? Y en ese sentido es creo que muy coherente, ¿no? Ahora, pues sabemos que el tema de las sexicomedias, o como se conoce aquí en México, las películas de ficheras, ¿no? Pues generan como toda una crisis de calidad, que no de público. Esto es también muy importante, ¿no? La gente las veía, muchísima gente, ¿no? O sea, son películas muy exitosas a nivel de taquilla. Y esto merece un análisis serio, ¿no? O sea, más que una descalificación a bote pronto, ¿no?
y también verlo con algo que no se comenta mucho, ¿no? A la lente de lo que es el relajamiento de la censura en todo el mundo, porque las sexicomedias se producen en distintos países del mundo, no solo en México. No sé si te acuerdas, ahí está esa famosa escena de Cinema Paradiso, que regresan al cine todos derruidos y como claro. cines Kotza, ¿no? Pero sí, la sexicomedia no se inventa en México. No. Hay sucursales en España que también hay historia ahí, hay sucursales en Francia, sí, hay sucursales en Italia, ¿no? En Italia. ¿no? Entonces es un fenómeno mundial. Cada uno lo hizo a su manera, nosotros con albañiles, ellos con gente de oficios. Y en ese sentido, el fenómeno vale la pena analizarse desde la historia del cine, desde la censura, el relajamiento de la censura, también desde el contexto de cada país, porque en México pues va de la mano con un momento en que el país entra pues, en una decadencia política, social, económica, ¿no? Que es todos los años 80. Entonces a mí se me hace muy interesante, efectivamente, Eric, tú y yo lo estuvimos revisando a la par un poco en que se hacía esto de Gilberto, estábamos tú y yo trabajando para la Cineteca haciendo esa revisión. Entonces, yo creo que sí hay mucho que comentar de eso, ¿no? Y de las ganas de don Gilberto, repito, pues a no decirle no a nada, de tratar de sacar una historia y un producto interesante fuera cual fuera la base de ese proyecto, ¿no, Elisa? Y ahora que, pues bueno, yo veo las comedias, especialmente las de la época de oro, que son las que uno ve de niño, ¿no? Las reviso de repente y digo, pues sí, ¿no? Ahora probablemente no encajen en todos los parámetros éticos en donde queremos que cuadre todo, pero había mucho de vanguardia en esas películas, en la comedia, en la forma incluso como se pinta lo que ahora todo el mundo quiere analizar, ¿no? ¿Cómo se veía la mujer? ¿Cómo se veía el hombre? Creo que había mucha vanguardia en muchas de esas películas y yo quiero preguntarte, Elisa, ¿qué tan vanguardista era don Gilberto? Sin llegar a ser, ¿no? Una vanguardia abierta como un movimiento cinematográfico. Creo que mucho de un pensamiento algo libertario había en sus películas, ¿no, Elisa? Pues yo creo que él era muy audaz y sí, muy vanguardista. Por ejemplo, es de los primeros directores, si no el primero, en el que los personajes hablan al público, hablan a la cámara. Mucho antes de que lo haga en algunas películas de Tintán, ya lo hacen. Yo bailé con Don Porfirio, o no me acuerdo si es El Globo de Cantoya. Y en las 5 noches de Adán, hay una escena donde Consuelo Guerrero de Luna voltea y como que le da pena que la vean y voltea a ver al público. O después Mapi Cortés guiña el ojo o el actor habla con el público. Eso no lo había hecho nadie, ¿no? Entonces es vanguardista en eso y también en complicidad con su hermano Raúl, que era su cinefotógrafo en muchas películas, y su hermano Agustín, pero Raúl en específico, que le gustaba mucho la óptica y hacer trucos también, pues tiene cosas muy interesantes también a nivel plástico y a nivel visual, ¿no? Estas escenas de Tintán escalando la catedral o cosas así, o en El Bello Durmiente, las cosas que logra hacer Edward Fitzgerald con unos props que yo digo, ¿cómo pudo hacer estos props de los dinosaurios si no tenían estos elementos y lo resuelve con un back projection? Que además puede sonar ahorita naif, pero está hecho de una manera que te hace gracia y entonces es efectivo. Claro. Entonces creo que él tiene una serie de recursos que él era muy imaginativo. Creo que pocos directores en ese sentido también como él. Y bueno, lo que decía Hugo de las sexicomedias, que por supuesto no es mi parte favorita de su filmografía, por miles de razones. Hay cosas, hay cosas. Pero lo que se me hace... también que hay que destacar, bueno, hizo 160 películas y de esas 7 son sexicomedias, ¿no?
Ujú. Hay que aclarar también. Sí, no hizo 84, ¿no? No se dedicaba a hacer sexicomedias, ¿no? No. Simplemente no les dijo que No no. se dedicaba ni a pura Tintán ni a pura sexicomedia, ¿no? Pero lo que se me hace interesante, que además eso lo analiza muy bien Hugo, porque afortunadamente sí vamos a tener el libro además de la exposición, ya estamos en el libro. Muy bien. El artículo que hace Hugo precisamente analiza eso. Y lo que se me hace muy impresionante es que tuvieran tanto éxito en su momento, pero que se sigan viendo. ¿Cuántas reproducciones tenían en YouTube, Hugo? Sí, millones, ¿no? Actualmente. Películas. Pues sí, el día de los albañiles, que superó a Rocky 3, creo, ¿no? Pues lo sigue superando en YouTube, ¿no? Seguramente sí, ¿no? El indicador son fáciles de encontrar. O sea, esas películas son muy fáciles de encontrar. Sí. Pero ¿por qué ¿por qué tienen tantos millones de vistas actualmente? Como dice Hugo, es un fenómeno que requiere de un análisis profundo para entender los contextos. Sí. Muy bien. Oye, yo también quisiera agregar en esto que hablas de lo vanguardista que es, pues mencionar que él hace también estas películas del Santo y Blue Demon contra los monstruos. Me encanta esta anécdota, la voy a contar otra vez, de mi amigo Antonio Camarillo, que fue un junket en Los Ángeles, esta película de Van Helsing contra Cazador de Monstruos, que tú debes recordar, ¿no? Ay, sí. Y entonces horrible. El director les estaba diciendo que estaba muy orgulloso de hacer esta película donde por primera vez aparecían tantos monstruos, ¿no? Los monstruos clásicos. Y Toño le dijo, ¡Ey, un momento! Con calma. Pero ya hay una película anterior donde está El Santo y Blue Demon contra los monstruos. Y es ni más ni menos de Gilberto Martínez Solares de los años 60, ¿no? Uh-huh. Oye, Hugo, y este artículo que acaban de publicar ustedes en Correcámara de Pedro Paunero, que también El Bello Durmiente antecede a los Picapiedras, a Hanna-Barbera y demás. Sí, por ejemplo, Pedro acaba de publicar en Correcámara este artículo que ciertamente muy interesante. Ya nos está hablando de lo adelantado que estaban, ¿no? Para hacer el retrato de en clave de película cómica, ¿no? De un cavernícola, como que es el que interpreta Tintán, antes de los Picapiedras. Entonces, y además con todos estos objetos, pues, ¿no? Sí era visionario, ¿no? Claro, sí, jugando con la idea de la modernidad en la era de piedra, ¿no? Que es justo lo que se explota mucho después a partir de los Picapiedra y que todo el mundo cree que los Picapiedra hicieron por primera vez. ¿Es entonces el rey de la comedia en México, don Gilberto? Sin duda. Yo ahí sí lo firmo. Meto mi mano al fuego. Sí, sin duda alguna. Porque además hizo comedia con personajes femeninos, con personajes masculinos, andaba volteando para todos lados, que es lo que decía Hugo hace rato, fue muy audaz en ese sentido, no cerrándose él mismo las puertas de nada, ¿no? Audaz y además ecléctico. Fíjate que ayer Arturo Rico, que es un especialista en vedettes y en vestuario también, dio una plática, porque a raíz de la exposición hemos tenido pláticas que, por cierto, se quedan grabadas en la página del Estanquillo. Ahí hay una también de Hugo, hablando de las sexicomedias. Otra vez. Pero fíjate que ayer en esta charla Arturo puso secuencias de varias películas porque él analizaba las vedettes, etcétera. Unas secuencias que yo no había visto de unos bailables de Amalia Aguilar y otras cosas de Ninón Sevilla, muy interesantes, también con unas coreografías atrevidísimas, súper eróticas, pero al final, casi al final, puso la secuencia de una película que es El compadre más padre, con Cuco Sánchez, y sale Olga Brinsky ya bailando hawaiano. Digo, este es un gran resumen, eso es súper ecléctico. O sea, ¿qué hace Olga Brinsky con Cuco Sánchez? Pero además era muy atrevido, o sea, solo don Gilberto se atrevía a hacer eso.
Y además Claro. convencido y también con una ética, porque él amaba lo que hacía, ¿no? Muy bien. Ya sabiendo más o menos, ahora vendrán los secretos del montaje, qué se encontró, qué no se encontró y en donde quieran profundizar, qué se ve en la exposición, ¿no? Porque uno habla de una exposición alrededor de una gran figura cinematográfica y lo primero que uno se imagina es, pues sí, los pósters de las películas, ¿no? Y ahí van a estar, y son pósters además muy, muy bonitos. Creo que ahí el cine mexicano en particular en la época de lo que llamamos la época de oro, tiene mucho que ofrecer a nivel plástico, pero me imagino que habrá más, ¿no? Porque como sabemos y como bien dices, Elisa, pues bueno, él hacía fotografía y él dirigía y él escribía los guiones, ¿no? Y él se relacionó con todo tipo de personas. ¿Qué se ve en la exposición? Me da pena porque yo ya hablé mucho, ya. No, habla, sí. No, no, Pero bueno, a ver, además de carteles de esta calidad de El Chango García Cabral o de Francisco Rivero Gil, tenemos obviamente muchísimas fotografías de producción, muchos stills, tenemos guiones originales, tenemos impresiones de época, te digo, de toda su etapa de fotógrafo de estudio, impresiones de época de los años 30 firmadas todas. Tenemos vestuario, tenemos el vestuario de la India María. De las cosas que a mí más satisfacción me da es que tenemos varios bocetos originales. De Jorge Fernández tenemos 2, de la película La Trepadora, tenemos la novela de La Trepadora de Rómulo Gallegos de los años 30 y tenemos el guión de Rómulo Gallegos que nos prestó Filmoteca, donde se dice que Rómulo Gallegos hizo el guión y la letra de las canciones, por ejemplo. Okay. Esa es de mis piezas favoritas. Tenemos también un maravilloso boceto de Günter Gerso que nos prestó Cineteca, otro de Manuel Fontanals que nos prestó su hija Leticia, y bueno, fotos... Para la escenografía. Exacto, escenográficos, y bueno, fotos maravillosas que también Fundación Televisa con una colaboración especial nos aportó muchas fotos, y casi todo, más de 120 piezas que aportó Roberto Fiesco de su maravillosa colección. De su colección personal y privada. Personal, entonces también tenemos muchos afiches, volantes, cosas de concursos, y algo que también es muy interesante, muchas imágenes estas de los años 30 venían de la propia colección de Carlos Monsiváis, que sabía perfecto quién era don Gilberto, no nada más en el cine, claro, sino él que era un experto también en historia de la fotografía en México, se dedicó a coleccionar estas imágenes. Tenemos muchas revistas de época, muchos impresos, y una novela que él escribió, que es también de las piezas raras. En fin, pues una variedad grande de materiales, ¿no? Lo cual también enriquece. ¿No da miedo tener todo eso junto, Elisa, Hugo? O sea, decir, está la historia de medio México del siglo XX reunido en, ¿qué son? ¿Es un piso? ¿Son 2 pisos? Son 2. Los del museo son 2, ¿verdad? Son 2 pisos. ¿No da un poco de miedo decir, ahí está todo junto, ve lo que construimos? Bueno, yo quisiera decir que no da miedo, al contrario. Pues da gusto, así es, lo logramos. Da mucho orgullo, y yo sí quisiera mencionar y dar el reconocimiento a Elisa, porque no es resultado nada más de esta exposición, sino de un trabajo que lleva de vida, Elisa, de años, sí, contactando y rescatando materiales, archivos, antes ya lo hizo con los vestuarios, lo hizo con Manuel Fontanals, los directores de arte. Entonces, hay una cantidad de materiales que no se habían visto, que son únicos y que se deben a un trabajo de años y un trabajo de investigación que se debe a Elisa, ¿no? De obsesión, de gusto, de amor por el cine mexicano tremendo. Y se ve en esta exposición, claro, que cubre 2 pisos. Es lo que yo decía al inicio, yo nunca había visto una exposición así dedicada a un cineasta mexicano. Nunca, ¿no? Y estaba preguntando, y nadie la recuerda. Esta exposición debería estar en la Cineteca Nacional y debería estar en otros espacios, ¿no? Porque realmente es hermosa. Vueltas, ¿no?
más allá de las, Ujú. o sea, fotos hermosísimas, originales, únicas, que Elisa identificó en la sala de algún personaje, ¿no? Que ni siquiera sabían que era del mismísimo Martínez Solares. Además del arte, los pósters, de los grandes cartelistas mexicanos, ¿no? Y que Elisa, me gustaría que hablara un poco más de eso, porque realmente hay unas cosas hermosísimas, ¿no? Y además es, como dice Hugo, Elisa, sí me gustaría también que hablaras más de eso, porque como dice Hugo, es un proyecto personal y es un proyecto profesional que llevas, al que le llevas echando gasolina desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, ya antes que nada agradezco las palabras de Hugo y tus palabras, Eric. Y ahorita que decías que sí da miedo, pues sí da miedo, pero afortunadamente Pero del bueno. da miedo y da adrenalina y da gusto y da mucha satisfacción y mucha alegría. Y da miedo en un sentido de que, híjole, este material es muy valioso, pero afortunadamente, pues todas las piezas están aseguradas, el Claro, todo museo, está bien no, guardado, ¿no? además Sí. tienen seguro de obra, entonces esa parte pues hace que yo pueda dormir tranquila todas las noches. Bueno, y el museo es hermosísimo, ¿no? Sí, el museo es bien bonito. ayer que granizó tanto, yo dije, Ujú. a ver, el museo no, porque está hasta el piso tal, no ha de haber pasado nada, No pasa nada, pero no de pasa repente, nada. pues sí te entra también ese miedo. Claro. Y aquí, claro, nos da mucho gusto a Hugo y a todos los que colaboramos, porque han sido muchos años donde he estado acompañada por todos ellos y ellas, pero también porque lo logramos en plena pandemia. Y eso fue un reto que nunca nos había tocado a nadie, ¿no? A nadie. Entonces, si logramos llegar hasta este punto, fue gracias a la solidaridad de amigos de buena voluntad de todos los custodios y directores de las instituciones que fueron de verdad muy generosos. Entonces eso también quiero resaltarlo mucho, que sí es un esfuerzo de muchas personas y obviamente de Enoc de Santiago y de todo el equipo de Ana Catalina Valenzuela y de todos los del Estanquillo, que ha sido también un placer trabajar con ellos, pero sí fue en plena pandemia y además también tuvimos que solventar cosas a nivel emocional también fuertes, por ejemplo, como que, y sí la quiero mencionar porque yo la quería muchísimo, a Malú Martínez Cantú, la hija de don Gilberto, que fue una impulsora entusiasta del proyecto y bueno, se murió en enero y ya no pudo ver terminada la exposición, entonces pues eso también nos bajoneó mucho, ¿no? Uh-huh. Por un lado y por el otro dices, bueno, pues ahora hay que sacarlo en su memoria también, ¿no? Claro. Y bueno, también creo que sería importante comentar que además de estos materiales, en cada sala hay monitores con secuencias de las películas y testimonios muy interesantes. Por ejemplo, tenemos uno que hizo Adriana García con Ismael Pérez Poncianito, tenemos el testimonio de Angélica María, de Rosita Arenas, y mi querido Hugo, que te cuente él a quien entrevistó. ¿A quién entrevistaste? Bueno, pues, ni más ni menos que la gran estrella de las películas de ficheras, ¿no? Hay muchas estrellas en las películas de ficheras, Hugo, no me hagas decir nombres. Sí, tú dile, Hugo. No, pero bueno, no, dilo tú, Elisa, cuéntame. Alfonso Sayas. Sí. Don Alfonso Sayas, hombre. Todavía anda por ahí. Todavía anda por ahí. Que además todos estos testimonios pues enriquecen mucho todo el discurso museográfico. Entonces te llevas como espectador o si no has conocido nada de este cine, el tener estas voces claro. Desde dentro que te hablan de cómo eran las formas de producción y además cómo era don Gilberto, que todo el mundo coincide que era un caballero y que era un amor y que como era educadísimo. Persona, ¿no? Sí. Entonces ya lo ves de otra manera, ¿no? Y el ambiente que él generaba en los rodajes es muy interesante y es muy bonito también. Y justo el testimonio de Alfonso Sayas gira en torno a su el trabajo con él, porque él hizo el remake del Rey del Barrio. ¿no? Ajá, ¿no? Exactamente, sí, esa era mi pregunta. O sea, saltamos del viejo cine al cine de Alfonso Sayas por esa nueva versión del Rey del Barrio. Sí. Y hay que decir que no fue el único de los directores de la época de oro que se refriteó a sí mismo, ¿no? No. Ismael Rodríguez, por ejemplo, ¿no?
Hubo varios que llegaron de la época de oro a los 80. Sí, no, es que por eso lo digo, la época de oro arrastra mucha gente hasta esos años, ¿no? Y el cine demuestra ahí que, pues bueno, unos aprenden de otros, unos siguen trabajando, otros lo dejan de hacer. Es una cadena en donde no se ven los eslabones y eso a mí me entusiasma mucho, ¿no? Conocer esos datos, conocer esos huecos, qué se hizo, por qué, cómo, en qué momento se decide hacer la nueva versión. Tengo que escuchar esa entrevista. Sí. Te va a gustar. Sí, sí. Sí, la verdad es que la van a disfrutar mucho, la exposición. A mí me gustaría agregar ahora, bueno, en el inicio que hablábamos de que don Gilberto siempre tuvo muy claro que esto era una industria, ¿no? El cine es arte e industria y él estaba muy a gusto en ese papel, pero él siempre decía que el cine de arte tendría que hacerlo el gobierno. Sí. Porque tú no le podías exigir a un productor que hiciera cine de arte si tenía que recuperar en taquilla. Entonces también él ponía el dedo en la llaga también en muchas cosas, ¿eh? Que eso también es muy valioso. Porque además hoy la seguimos discutiendo, ¿no? Que es lo interesante. Exactamente. Exactamente. Él empezó con el tema, pero resulta que lo seguimos discutiendo y no queremos entenderlo, ¿no? El gobierno debe meter dinero para hacer cine. Y justo por eso hay que revalorar o conocer a figuras como la de don Gilberto. ¿Algo más que quieran agregar, Elisa, Hugo? ¿Algún secreto sobre el montaje, sobre lo que hay ahí? Ya dieron el nombre de varias joyas, pero no sé si quisieran agregar algo sobre la exposición. ¿Hasta cuándo va a estar, sobre todo? Hasta el 30 de junio. Ok, hay tiempo, pero no mucho, gente. Váyanse formando. Sí, hay tiempo. Tal vez agregaría que precisamente hablando de esto de que el cine de arte y el cine de búsqueda y el cine informativo tenía que hacerlo el gobierno. Por ejemplo, don Gilberto trabajó en los años 30 en estos documentales que se hicieron en el sexenio cardenista, ¿no? Junto con su hermano Raúl y junto con Figueroa y Alex Phillips y demás. Entonces, él sabía de lo que hablaba. Claro, no se lo estaba sacando de la manga, ¿no? Hugo, ¿algo más? Pues solo recomendarle a la gente que visite el museo. Los que no lo conocen, les va a gustar mucho, porque es muy bonito ese museo. El edificio en sí está en lo alto. Ya es bonito, ¿no? Sí, y tiene una terraza con una vista espectacular para tomarse ahí un refrigerio. Entonces suben, llegan a los 2 pisos, lo recorren, luego hay otra exposición que también está muy padre, y la terraza. Y darle las gracias pues, a la gente, a nuestros amigos del Museo del Estanquillo, que pues, han sido sensacionales, ¿no? Muy bien. Con nosotros. Elisa, repítenos la lista de toda la gente que te ayudó con la investigación primero para lo que va a ser el libro. ¿Cuándo podemos tener el libro? Con toda la gente involucrada para que quede el registro aquí en Cine Garage, ¿no? ¿Dónde? Sí. Oye, Eric, y también que anuncie lo de su nuevo libro, porque Elisa trae nuevo libro bajo el brazo, recién calientito. Elisa tiene libros, creo que cada vez que llueve hay un libro de Elisa, lo cual agradecemos enormemente al universo. Sí. Ojalá, o sea, libros. Pero de los buenos. Sí. Hongos, pero de los buenos. Libros que llevan unos 6 años, como el de don Gilberto y el otro 4, pero bueno, antes voy a... Nunca dijimos que se sean simplemente decimos que agradecemos que siempre hay un libro tuyo. Gracias. Bueno, de los colaboradores a los cuales les agradezco con todo mi corazón que no me hayan abandonado durante todo este largo proceso. Rosario Vidal, Eduardo de la Vega, Xochitl Fernández, Roberto Fiesco, Héctor Orozco, Rafael Aviña y por supuesto mi queridísimo Hugo Lara. Hugo Lara aquí presente. Pues bueno, mil gracias. Si van a la exposición, ahí en la calle de Madero, que está junto, vayan y vean el número 43, que era donde tenía el estudio don Gilberto, y el número 67. En esos 2 lugares tuvo sus estudios fotográficos. Estaba su estudio fotográfico. Y muchas gracias, Eric y Cine Garage. No, al contrario, gracias a ustedes. Lo que toca ahora es poner un par de placas ahí, ¿no? Faltan varias placas ahí en la calle de Madero. Podemos empezar con esas. Pues sería muy bonito. Podemos empezar con esas. Ahora le hablamos a en Claudia. Madero también estaba el Salón Rojo de Salvador Toscano y donde se hizo la primera proyección, pero no hay ninguna placa. No hay placa. Porque yo estuve buscando y... No se ve. Están. Si la hay, no se ve. Yo estoy seguro que no hay. No, hay que irla a poner como
como Villa puso el número de calle. Ahí está el siguiente proyecto. Ahí podemos empezar a trabajar en eso. Muy bien. Pues mil gracias, Elisa, Hugo. Muchísimas gracias por el trabajo hecho en la exposición. La gente puede ir, chequen los horarios en el sitio del Museo del Estanquillo. Hasta el 30 de junio quedamos, que está montada la exposición. Ojalá se vuelva itinerante. Creo que es una buena idea. Si bien prácticamente todas las películas de Don Gilberto se hicieron en la capital, no está mal que la propia exposición dé una vuelta por algunos sitios de la República Mexicana o incluso otras partes de la propia ciudad. Entonces, Hugo, Elisa, de verdad, millones de gracias por la plática. Mucha suerte en lo que venga y ya les pasaré yo mis apuntes y mis impresiones de la exposición que me voy a echar en cuanto pueda. Por favor y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Eric. Gracias. Un abrazo, saludos. Chao, chao. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellano. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosquera.